Muy buenas tardes a nuestra comunidad del Nuevo Colombia. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad que estamos con el señor rector Fernando Dávila Ladrón. De Guevara. Ladrón de Guevara, rector del Politécnico Gran Colombiano. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿cómo les va? Bien, Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por permitirnos este espacio. Y comenzaremos iniciando esta entrevista analizando quién es usted, quién es el doctor Fernando, su perfil académico, profesional, bueno, todo lo que nos desee comentar. Bueno, mi nombre es Fernando Dávila Ladrón de Guevara, soy ingeniero de sistema de computación de la Universidad de los Andes, tengo un posgrado en alta gerencia y pues soy el rector del Politécnico Gran Colombiano desde el año 2012. Anteriormente fui empresario al principio de mi vida profesional. Posteriormente fui vicerrector de tecnología aquí del Politécnico, donde creé esa vicerrectoría. Pues fui vicerrector académico, fui decano en la Facultad de Ingeniería de Sistemas y pues desde el año 2012, como les decía, soy el rector del Politécnico. Doctor Fernando, bueno, ya que usted nos menciona la parte del empresarismo, que usted fue empresario, yo creo que en un momento podemos analizar cómo fue su experiencia. Pero antes de eso, queremos que usted nos comente acerca del Politécnico Gran Colombiano. ¿Qué lo hace diferente de otras instituciones académicas que actualmente están aquí en Bogotá o en Colombia? Bueno, sí, el Politécnico Gran Colombiano es una institución que desde su nacimiento, desde su fundación en el año 1980, tiene unas características muy especiales. Primero fue creado por un grupo económico en el país, por lo tanto tiene unas características de una formación de personas que requiere el país a nivel empresarial, a nivel técnico y tecnológico. Nació como una institución tecnológica y en el año 92 se convierte en institución universitaria. Y nació, como le decía, de una organización que requería formar a sus propios colaboradores. El doctor Mikkelsen, quien fue nuestro fundador, quien era el presidente del Grupo Gran Colombiano en estas épocas, identificó que había necesidad de que sus colaboradores tuvieran un proceso de formación, un proceso de capacitación especial, y fundó entonces el Politécnico pensando inicialmente en la formación de su gente. Y después, con el tiempo, pues la universidad fue creciendo, la universidad se fue desarrollando en áreas muy afines a la empresa, a las organizaciones, a la industria, inicialmente sobre todo en áreas de administración, de contabilidad, de sistemas. Después fue la primera institución que, de una manera innovadora, como nos ha caracterizado toda nuestra historia, creó un programa muy interesante que fue Mercadeo y Publicidad, donde unió dos disciplinas que son de dos áreas diferentes, un área administrativa, un área, digamos, de artística, y fue un programa realmente muy, muy innovador, muy exitoso. Hoy en día la mayoría de los profesionales y de los grandes presidentes y gerentes de las grandes empresas publicitarias del país son egresados del Politécnico Gran Colombiano. Y en ese proceso siguió, como le decía, como nació como una institución tecnológica, después se convierte en institución universitaria. Eso le permite entrar en un mundo en el cual desarrolla, digamos, un proceso de formación integral y de una manera, digamos, sistemática, donde permite que un tecnólogo, una persona que tiene cierto tipo de formación técnica o tecnológica, posteriormente pueda continuar su proceso de formación universitaria y posteriormente su parte ya de especialización y maestría. Entonces el Politécnico, digamos, tiene una característica muy interesante en toda la cadena de formación. Reconoce el conocimiento que tiene el estudiante y que viene de algunas, incluso de otras instituciones, y le da todos los elementos necesarios para ser un gran profesional. Entonces el Poli como tal ha sido, digamos, realmente una institución que ha cambiado en muchos momentos los paradigmas de la educación. Se ha atrevido con programas diferentes, con programas que realmente le aporten a la sociedad, a la empresa, a las organizaciones, y seguimos en ese proceso. Y por eso es que en los últimos años incluso
viendo la necesidad que hay de educación en el país y en el mundo, pero aquí en el país específicamente diseñamos e implementamos un modelo de educación virtual que hoy en día es líder en Colombia. Tenemos cerca de 40.000 estudiantes que están estudiando programas técnicos, tecnológicos, universitarios, profesionales de especialización de manera virtual, y estamos llegando a, yo diría que a casi todo Colombia, donde realmente el Politécnico hoy en día es una de las pocas instituciones en el país que puede decir que realmente le permite a cualquier colombiano, de cualquier característica, de cualquier condición, tener acceso a la educación de calidad, educación superior, y que pueda llegar realmente a cumplir ese sueño de ser profesional, de poder mejorar la calidad de vida tanto de cada uno de ellos como de su familia. Y eso realmente creo que es en este momento lo más importante para nuestra institución. Sí, señor. Precisamente usted nos menciona dos puntos importantes del Politécnico, que es que comenzó específicamente o analizando también los requerimientos a nivel de empresa, de economía, y también el otro modelo que es el virtual, que también lo ha distinguido durante los últimos años, y también es un plus, un valor agregado que tiene el Politécnico. Y me gustaría que pudiéramos analizar estos dos puntos en cuanto a la economía, también teniendo en cuenta su formación o su experiencia también en este sector. ¿Qué se necesita acá actualmente en Colombia, teniendo en cuenta un nuevo cambio de gobierno? ¿Qué se necesita para fomentar el crecimiento, por ejemplo, de empresas donde se tenga mayor emprendimiento, teniendo en cuenta pues también la experiencia del Politécnico? Bueno, se necesitan muchas cosas, ¿sí? Pero digamos, para poder tratar de concretar temas específicos, se requiere que el país como tal, ¿sí?, entienda que hay una gran necesidad de formación, de capacitación, de desarrollar personas en todas las áreas, y que es necesario que el país tenga una opción y unas posibilidades realmente de ser incluyentes en el tema de educación. Es decir, no podemos seguir viviendo en un país donde la educación sea elitista y solamente para unos pocos. Eso yo creo que es una situación muy, muy negativa para el país. O sea, definitivamente es necesario que se entienda que la educación y la formación está para todo el mundo. Y el país tiene que crear los espacios. Las instituciones de educación superior tenemos la obligación de generar y ir a nuestro país a llevarle la educación a los colombianos. No podemos seguir pretendiendo traer a todos los colombianos, por genios que sean, o por muy inteligentes, o por muy preparados, o porque quieran. No solamente los podemos traer aquí a las grandes urbes, sino que tenemos que ir a nuestras regiones. O sea, no sé, pero cuando uno conoce Colombia, cuando uno realmente vive Colombia, identifica que Colombia es un país con unas riquezas, con un potencial, pero necesitamos que nuestras personas, nuestros colombianos, nuestros conciudadanos, tengan la posibilidad de estudiar. Y no es posible que lo puedan hacer de una manera yendo a los grandes urbes y de forma tradicional. O sea, definitivamente ese es un paradigma que hay que superar. Necesitamos que el gobierno nacional y el Estado, sobre todo, defina claramente cuáles son las reglas de juego con respecto a eso, que sigamos trabajando sobre la calidad, pero que sigamos entendiendo que la educación va más allá de lo que normalmente se plantea digamos, en muchos sectores, ¿sí? Donde seguimos pensando que la educación es solo para unos pocos, que es solamente para aquellos que tienen privilegios, y el privilegio no solamente económico, ¿sí? El privilegio también es un privilegio muchas veces académico, un privilegio de decir, ahí todos somos seres humanos con unas características distintas, y hay unos que seguramente de pronto tienen algunos privilegios desde el punto de vista de mayor capacidad intelectual o situaciones, pero eso no significa que esas sean las únicas personas que tienen derecho a estudiar. Y si el país no genera los espacios, pues cada vez va a haber una brecha mayor, porque ya tenemos la gran brecha que es la parte económica, que es una brecha que definitivamente socialmente pues genera cada vez más distancia entre los que pueden y los que no pueden.
pero adicionalmente a esa hay otra gran cantidad de brechas, ¿sí? De tipo social, por ejemplo, de tipo cultural. Entonces, nosotros no podemos seguir en un país donde solamente la educación sea para algunos pocos, ¿sí? Tenemos culturas, si ustedes van a las regiones del país encuentran culturas indígenas, culturas de características muy especiales que tienen que tener también la posibilidad y la opción de estudiar. Nosotros, a Dios gracias, ya en el Poli tenemos esos ejemplos claros y concretos de indígenas que están estudiando con nosotros, de pueblos y comunidades que han entendido que el Poli es la única opción que tienen y lo están llevando adelante, y les estamos ayudando y les estamos buscando la forma de que todas esas culturas y todas esas regiones tengan la posibilidad de estudiar. Entonces, definitivamente lo que uno espera es, más que trabas, es cómo el Estado y cómo el gobierno debe apoyar todo este tipo de iniciativas. ¿Cómo hacemos para que nuestros niños tengan una mejor formación, ¿cierto? Para que cuando lleguen a la educación superior, pues tengamos menos problemas y menos deserciones. Pero tenemos que empezar desde chiquitos, ¿sí? Desde darles elementos para que ellos, cuando lleguen a su estado y a su momento de la educación superior, pues puedan superar eso. Obviamente que como instituciones de educación superior somos conscientes de esas dificultades y pues trabajamos muchos elementos para poder superar esas limitaciones. El Politécnico Gran Colombiano, por ejemplo, entiende que todos somos diferentes en ese sentido y por lo tanto no podemos tener una educación totalmente estandarizada, ¿sí? Tenemos que ir específicamente a educación casi que a veces personalizada, porque es necesario. Y el modelo virtual tiene una gran bondad, y es que facilita ese proceso, ¿sí? O sea, empezando por la característica de que cada persona aprende a su propia velocidad. Y el modelo virtual, a diferencia del presencial, permite eso, ¿no? No sé si ustedes han estudiado virtualmente, pero uno estudia a su velocidad, no a la velocidad ni del profesor ni de su compañero, sino a su propia velocidad, ¿no? Entonces, ahí hay elementos muy interesantes que nos permiten realmente tener hacia el futuro digamos, una posibilidad realmente de que Colombia puede tener y podemos llegar a superar muchas dificultades en ese sentido. Ya que me menciona el tema de la educación virtual, que es lo que caracteriza al Politécnico y que también lo hace diferente de otras instituciones, ¿cuáles son los planes a futuro que ustedes tienen para la universidad, para también generar esa integración entre comunidad, entre la empresa o también entre el Estado? ¿Cuáles son esos planes que ustedes tienen a futuro? Bueno, digamos que hemos hablado del modelo virtual, sin embargo, el Politécnico también mejor dicho, el Politécnico nació como una institución presencial, ¿sí? Hoy en día tenemos 10.000 estudiantes presenciales. Y también ahí somos diferentes. Es decir, si usted mira el currículo que hoy en día tiene el Politécnico Gran Colombiano, el proceso, partimos digamos, de un elemento muy simple, y es que no, el estudiante que viene al Politécnico Gran Colombiano, bien sea presencial o bien sea virtualmente, no viene a que le enseñen nada, ¿sí? El estudiante viene a aprender, y viene a aprender de acuerdo a sus propias necesidades, a sus propias características. Obviamente, con un grupo de profesores y con un grupo de profesionales que se encargan de irlos dirigiendo y guiando hacia dónde deben y cómo pueden desarrollar ese proceso de aprendizaje. Pero eso es digámoslo así, es profundo, esa diferencia es profunda. O sea, es muy distinto cuando uno se sienta que le digan qué es lo que tiene que hacer, a cuando uno se sienta a ver, bueno, cree, genere. Eso automáticamente hacia el futuro va a permitir que nuestros egresados tengan realmente unas habilidades y unas competencias que los van a hacer fuertes en este nuevo mundo, ¿sí? Porque el mundo está cambiando, el concepto del trabajo es diferente, los empleados del futuro son distintos, los jóvenes que llegan a estudiar son diferentes. Entonces, si seguimos con los paradigmas anteriores, con la misma forma de educar como se ha hecho en los últimos N años, seguramente no vamos a obtener muchos resultados y vamos a tener en muchos casos profesionales frustrados, ¿sí? Profesionales que no encuentran realmente, después de hacer unos procesos de formación muy largos, no encuentran
respuesta a sus necesidades, a sus inquietudes, no les mejora su calidad de vida. Entonces, el Politécnico Gran Colombiano, desde ese punto de vista, es consciente de que es necesario hacer una transformación en ese sentido. Y eso nos va a permitir que nuestros profesionales, cuando salgan a su trabajo, bien sea que creen empresa, bien sea que lleguen a una organización, van a ser emprendedores, ¿cierto? Porque ser emprendedor no significa necesariamente crear empresa. Ser emprendedor es que yo, cuando estoy en mi puesto de trabajo, independiente de que sea mi empresa o sea la empresa de cualquier organización, o incluso si estoy en mi casa, ser emprendedor significa que yo soy capaz de iniciar algo, ¿sí? Identificar un problema, obviamente después resolverlo, pero no solamente esperar a que me digan, oiga, haga esto, haga lo otro, sino que yo automáticamente estoy viendo cómo puedo generar ideas, cómo puedo generar soluciones, cómo puedo resolver situaciones que se presentan. Y ahí es donde está, digamos, el futuro pues en general, del trabajo, del empleo, de las organizaciones. Ahí es donde necesitamos profesionales que realmente tengan esa habilidad y esa competencia. Y eso no se enseña, eso se desarrolla, ¿sí? Es decir, a mí no me ponen una receta y digo, bueno, voy a ser emprendedor, entonces, primer paso A, segundo no. A mí, ¿cómo hago para ser emprendedor? Pues voy viviendo, voy actuando, voy enfrentando de la misma experiencia, de lo que estoy viviendo. Sí. Cuando tengo un problema concreto que tengo que resolver es cuando digo, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí ese es el proceso de formación. Y la educación, nosotros como institución de educación tenemos que tener eso en nuestro proceso. ¿Cómo hacemos para desarrollar esas habilidades, esas competencias en nuestros estudiantes? ¿Sí? Entonces ahí al final es la diferencia entre una institución tradicional a una institución que está pensando en cómo hacer ese proceso, ¿sí? Cómo lograr que nuestros estudiantes entiendan ese tema y ellos mismos actúen por su propio interés, por su propia motivación. Hoy en día el joven es muy distinto al joven de otras épocas, ¿sí? Es una persona que requiere motivación, que esté interesado, que cuando realmente le interesa algo, no necesita ni calificación, ni necesita que le pongan, que le cierren la puerta, ¿no? Es una persona que ya realmente está involucrada en su proceso porque le está llegando y entiende que lo que está aprendiendo le sirve para su vida. Sí, sí. Doctor Fernando, ya para ir concluyendo la entrevista, queremos que usted como persona, ¿qué es lo que más le ha dejado la docencia? Y ya que me menciona, por ejemplo, la parte de empresarismo, de empresa, ¿qué ha sido lo más importante que le ha dejado esas dos situaciones en su vida? Bueno, el tema de haber sido empresario, un poco al revés de todo el mundo, que la mayoría de las personas primero son empleados y después son empresarios. Cuando uno sale y deja... El caso mío fue al revés, yo fui empresario, tuve la fortuna de poder crear una empresa de tecnología en su momento y la vendí, digamos, fui un empresario desde ese punto de vista, si uno podría decir exitoso, porque hice algo que pude después entregar. Eso pues me generó, digamos, unas características muy propias de ser, llamémoslo así, emprendedor, es decir, pero lo que le decía hace un rato, ser emprendedor significa estar siempre mirando cuál es el cambio que hay que hacer. Y eso es parte de lo que vive la universidad, ¿sí? El Poli, digamos, desde ese punto de vista, vive un continuo cambio. O sea, nosotros aquí en la universidad nunca estamos contentos con lo que estamos o con el momento. ¿Sí? Siempre pensamos que hay algo mejor que se puede hacer, sí, que hay algo diferente que nos puede traer una mejor posibilidad para nuestros estudiantes. Entonces siempre estamos en ese proceso. Como docente, digamos, pues en parte siempre viví un poco el tema que yo manejo ya a nivel, digamos, de docencia, es un tema de manejo de información que también es un tema en el cual no se aprende, digamos, cosas de memoria, es un desarrollo de la mente, ¿sí? Lo que yo trato de transmitirle a mis estudiantes es cómo estructurar su mente para poder resolver los problemas, como para poder organizar su mente, y eso lo puede aplicar en una herramienta como es el caso pues digamos de lo que yo más utilizo, que es Excel, pero no desde un punto de vista simplemente como herramienta, y haciendo básicamente que la mente de la persona tenga una estructura que le permita realmente entender un problema y lo pueda
plantear y lo pueda solucionar. ¿Sí? Entonces, a mí como docente siempre me quedó eso y trato en el día a día, ¿sí? No solo de lo que me toca hacer como rector, sino sobre todo pensando hacia el futuro del Poli. ¿Qué es lo que el Poli necesita para realmente ser una institución que tenga el impacto y que tenga realmente la capacidad de ofrecerle a todos los colombianos una forma diferente? ¿Sí? Y ahí se necesita, digamos, ser innovador, se necesita ser arriesgado, ¿sí? Porque hay muchas cosas, y eso es normal, digamos, en un empresario, hay que arriesgar, y hay veces uno le pega y otras veces no, y pasa igual en la vida, ¿no? Entonces es necesario arriesgar, y normalmente tener la capacidad de que si me equivoqué, poder corregir y cambiar. O aprender, ¿sí? También de esas Exactamente, como dicen, hay un dicho muy interesante, es que dicen que la experiencia es un archivo de embarradas bien organizado, visto desde el punto de vista, y eso es verdad, ¿cierto? Cada vez que uno la embarra, pues uno tiene que ir organizando, y al final eso es lo que dicen que es la experiencia, por no decir la vejez, ¿no? Sí, señor. ¿Listo? Doctor Fernando, bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Aquí a la orden para discutir sobre los temas que ustedes quieran. Gracias, doctor. Nos gustaría pues más tarde también tenerlo acá, acá con el nodo, compartiendo también su experiencia y también de pronto analizando lo que suceda con la educación acá a futuro. Bueno, muchas gracias. Okay. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión.